Bienvenidos a todos, que Dios los esté bendiciendo en este día especial donde en este momento nos podemos encontrar para seguir aprendiendo la palabra. En esta oportunidad estamos estudiando quién es Dios y qué encontramos, cómo lo encontramos revelado a través de las Escrituras. Y para cerrar este tema, hoy vamos a tocar un tema que es un poco difícil de comprender y de entender, porque de hecho, así como no podemos entender la plenitud de Dios en cuanto a su eternidad, porque tenemos una mente limitada por el tiempo, vamos a tocar un concepto que no está escrito en la Biblia como una palabra clave, pero sí es parte de la doctrina cristiana que nos ayuda a entender un poco más de quién es Dios y qué es el concepto de la Trinidad de Dios. Este Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es un Dios en tres personas. Para comenzar vamos a empezar orando y entregando este momento al Señor. Padre Santo, gracias te damos por tu palabra, gracias te damos por tu presencia, ahí donde estamos cada uno de nosotros, reunidos en tu nombre. Para eso sabemos que tú estás en medio nuestro. Por eso en la casa de quien esté escuchando, en el lugar donde las personas estén, aquí en este lugar tú estás. Y por eso en este momento, Dios, también disponemos nuestro corazón para escuchar tu palabra y para entenderla y para poder aplicarla en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de fe. Ayúdanos, Padre Santo, en esta comprensión y danos luz y entendimiento para poder conocer lo que tú te nos quieres revelar en este momento. Gracias, Jesús. Amén. La Trinidad se considera una doctrina bíblica que va más allá de la comprensión humana y que la podemos entender solamente mediante la revelación que Dios quiso dar de sí mismo a través de las Escrituras, de su palabra. La palabra Trinidad no aparece en las Escrituras, sin embargo, expresa una de las doctrinas cristianas básicas que demuestran el carácter dinámico de Dios. ¿Y cómo lo vamos a poder entender en este momento, en este estudio? A partir de cómo obra Dios en la vida nuestra. ¿Qué es lo que nosotros vamos a poder entender y experimentar de una manera personal? Porque podemos conocer a Dios por medio de lo que Él es y de lo que Él hace en nosotros. Este concepto es un concepto difícil y que muchas veces lo evitamos, o muchos caen también en la confusión de decir, pero ¿qué diferencia hay entre Dios Padre, Dios Jesús, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo? O los dividen. Sin embargo, ahora no nos vamos a detener en lo que no es la Trinidad, sino que saber que Dios es uno. Y se reveló en toda la Biblia. El mismo Dios del Antiguo Testamento es el Dios del Nuevo Testamento. Y es el Dios en el que hoy nosotros creemos. Y que se manifestó por medio de Jesús, el Padre Celestial. Y hoy nosotros podemos tener relación con Él por medio del Espíritu Santo. Así que vamos a tratar de entenderlo un poquito más. El primer versículo que vamos a leer está en Deuteronomio capítulo 6 versículos 4, que es la clave de cómo Dios se reveló a su pueblo en todo el Antiguo Testamento. Y dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hay algo que tenemos que saber de que Dios es uno, es Dios. Y así se le reveló a un pueblo que estaba rodeado de comunidades y de lugares y de pueblos politeístas y ateos también. Sin embargo, Dios les decía: yo soy uno, yo soy su Dios, el Dios de Israel. Y de la misma manera nosotros hoy en día confiamos y creemos en Dios. Hoy también estamos rodeados de muchas ideas de Dios. Y también veo mucho la gente que sí quiere creer en el Dios de la Biblia, pero también quiere creer en otras opciones y todo viene bien. Hay veces que la gente pasa necesidad y le ofreces
vamos a confiar en Dios, en el Dios que en su palabra refleja y revela que es poderoso, que no hay nada imposible y por sobre todo no solamente quiere sanar o ayudarte en esta situación problemática, sino que quiere salvar tu alma, el único camino al Padre por medio de Jesús reflejado en la Biblia. Y frente a esa posibilidad que nosotros le damos de confiar y de creer en el Dios de la Biblia, que ¿por qué decimos que es el Dios verdadero? Porque Jesús lo dijo y porque creemos en la palabra de Dios como revelación de Dios mismo. Y la gente acepta la oración que nosotros podemos llegar a hacer, pero no acepta creer únicamente en este Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios verdadero. Cree en las opciones que se le presentan, en las cosas que va descubriendo. Está bien de que con su experiencia tal vez tenga tiempo de decidir y de encontrarse. En la persona que busca sinceramente a Dios, se lo va a encontrar. Eso es lo que dice la palabra, buscadme y me hallaréis. Por eso la persona que busca de Dios, lo va a encontrar. Pero la Biblia, en todas las escrituras, podemos ver cómo Dios es uno y Él quiere que le adoremos con este conocimiento que tenemos de Él. Como primer mandamiento, también lo podemos encontrar, que Jehová le dice, yo soy Jehová tu Dios. Dios se presenta al pueblo como único Dios y a nosotros mismos también. Él es nuestro Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador. Y si bien se enfatiza en todo el Antiguo Testamento esta unidad de Dios, para confrontarnos con las ideologías y con las creencias de los demás pueblos politeístas, en el Antiguo Testamento también podemos encontrar diferentes pasajes que nos hablan de esta naturaleza trinitaria del Señor, de Dios, que Dios estuvo presente en el Antiguo Testamento revelándose por medio del Espíritu Santo a través de los profetas. Y Jesús mismo también estuvo presente en la creación, como la palabra ejecutora de Dios. Pero un estudio tal vez más minucioso de eso se puede hacer, y es posible hacer, y hay muchísimos pasajes que tenía el día de hoy también para leer. Pero vamos a enfocarnos en lo que Él puede hacer en nosotros hoy. Podemos ver y cómo este Dios trino se manifiesta en nuestras vidas. Y eso es lo más edificante que en este momento consideraba yo y que el Señor me estuvo hablando también de qué poder transmitir de esta enseñanza bíblica. Nosotros para la clase de escuelas bíblicas utilizamos un material de clases de escuela dominical que seguimos, y bueno, y tocaba este tema y casi lo salteo, porque hay veces que puede, como cuesta entenderlo desde nuestra concepción limitada y humana. Si no tenemos fe, es casi imposible o difícil de entenderlo. Pero aplicando la fe, y una vez que creemos en Dios, empezamos a entender cómo Él obra en nosotros y cómo es este verdadero Dios y las cualidades. Cada uno tenemos una experiencia con Dios desde nuestra vida cotidiana y nos encontramos con un Dios Padre, con un Dios amigo, con un Dios Salvador, con un Dios perdonador, con un Dios consolador, de acuerdo a la situación que estemos viviendo. Tal vez en primer momento nos encontramos con esa cualidad de Dios, con un Dios amoroso. De repente encontramos que alguien nos ama y es Dios. Sin embargo, en el camino de la vida cristiana vamos conociendo más de Él, y que es mucho más para nosotros, no solo esa persona con la que en primer lugar nos encontramos, sino que es mucho más y tiene algo más que esperan en nuestras propias vidas. Los escritores del Nuevo Testamento
continúan sin negar la unidad de Dios, pero amplían estas características que tiene Dios a través de la venida de Jesús al mundo y de la venida del Espíritu Santo a obrar en la vida de todos los creyentes, de todas las personas que aceptan la redención de Dios por medio de Jesucristo. En el Nuevo Testamento vamos a encontrar más pasajes acerca de esta verdad trinitaria de Dios. Pero, como les decía al principio, la palabra Trinidad no la vamos a encontrar en la Biblia, en ningún lado. Pero sí vamos a ver cómo el Señor se manifiesta, cómo Dios se manifiesta y cómo Jesús interacciona con el Padre y con el Espíritu Santo, y a la vez los tres son Dios, son el mismo Dios. Así que esto, antes que de seguir, lo que te quiero decir es que creamos por fe y lo vamos a experimentar en la vida cristiana. Saber que es así. El pastor utiliza una ilustración que él siempre cuenta, que es como él la entendió, y que se puso a pensar y sacando cuentas y tratando de entender cómo podía entender la Trinidad de Dios. Se le vino a la mente el ejemplo de una cuenta matemática y dice: infinito más infinito más infinito es infinito. Y esto siempre hace referencia como un Dios que es todo, sumado a otro Dios que es todo, y todos siguen siendo Dios. Es una ilustración que él nos contaba y que tal vez te pueda servir también para, como les vuelvo a decir, con nuestra mente limitada, entender cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Pero sí lo podemos experimentar en nuestra vida cotidiana. Vamos a leer capítulo 14 del Evangelio según San Juan. Desde el versículo 12 dice: de cierto os digo, el que cree en mí, dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Ahí está Jesús y el Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador, que es el Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ahora mora en vosotros y está en vosotros. De esta manera acá podemos ver cómo el Espíritu Santo está en nosotros como Dios mismo, es la manera que tenemos de relacionarnos por medio de nuestra fe en Jesús, el Hijo Redentor que cumplió con la palabra de Dios de redimirnos y de acercarnos nuevamente con el Padre Celestial. Siendo Dios, se entregó por nuestros pecados y es el único mediador que el ser humano, la persona, tenemos para acercarnos a Dios, que es Dios mismo, Dios Jesús, Dios Hijo. En Él creemos en su sacrificio por nuestros pecados. El día que nosotros reconocemos que solos no podemos salvarnos porque somos pecadores, el Señor nos da la oportunidad de volvernos a acercarnos a Él. Jesucristo murió en la cruz por los pecados, siendo Dios, se humilló para que nosotros podamos acercarnos nuevamente a Él. En Juan, capítulo 15, versículo 26 dice: pero cuando venga el Consolador, nuevamente, miren, esta cualidad del Espíritu Santo hoy en día es muy necesaria. Saber de que Dios mismo nos consuela con un consuelo que es eterno, con un consuelo que es completo, con un consuelo que viene desde nuestro interior, pero no desde el interior de mi persona, de Marisol, desde mi interior, sino desde la presencia de Dios en mi interior por medio del Espíritu Santo. Él es el Consolador, que está conmigo, está en mí, y esa es la seguridad que tengo frente a toda dificultad, frente a toda situación. Vamos a leer qué dice el Consolador
a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre Celestial de Dios. Él dará testimonio acerca de mí, de Jesús. Por medio del Espíritu Santo nosotros aceptamos y el Señor nos demuestra que nosotros somos sus hijos. Fíjense que también en el capítulo 16, versículos 13 al 15, como dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Presten atención, porque muchas veces nos pasa, ¿y cómo sé que es verdadero lo que me estás diciendo? El Espíritu Santo. No yo, no te voy a convencer yo ni nadie que hable, sino el Espíritu Santo. Él es el que tenés que permitirle obrar en tu vida y Él te va a guiar a la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío, esto lo dijo Jesús, y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, y por eso dijo que tomará lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo es a quien nosotros tenemos que permitir que obre en nuestro interior. Pero ahora, ¿cómo permitimos que Él entre en nuestro corazón? Es aceptando a Jesús como mediador al Padre, como mediador a Dios. La sangre de Jesús es por nuestros pecados. Y automáticamente en el momento que nosotros decimos sí, reconozco que sola no puedo, que soy pecadora y quiero arrepentirme de mis pecados, le pido perdón a Dios y acepto a Jesús como mediador al Padre. En ese momento Dios mismo entra en nosotros y nos da el Espíritu Santo, que es Él mismo, y nos permite empezar a entender la vida con fe, la vida de una perspectiva divina, desde la mirada de Él. Es un proceso, es un aprendizaje, pero sí nos va a poder ayudar a entender cuál es la verdad. Hay una verdad y no la tengo yo, la tiene la palabra del Señor Jesucristo. Es el camino, la verdad y la vida. Si nosotros aceptamos a Jesús, el Espíritu Santo entra en nosotros y Él nos permite empezar a vivir una vida conforme al propósito de Dios. Y ahí empezamos a ver nuestra realidad con otros ojos y a ver la verdad. ¿Qué es lo que verdaderamente nos hace felices? Como leíamos en el capítulo 16, versículo 15, Jesús declaró que el Espíritu Santo toma lo que es de Él y da a conocer a los creyentes. Y de esta manera lo que Dios quiere. Entonces de esta manera podemos ver que tanto Jesús, el Espíritu Santo y Dios son una unidad. Todo el Nuevo Testamento podemos ver como en realidad tiene un enfoque cristológico, porque Jesucristo es la clave de nuestra redención. La muerte de Jesús, la manifestación de Dios por medio de Jesús es la clave de nuestra vida cristiana en nuestra relación con Dios. Sin embargo, muestra en todo el Nuevo Testamento la plenitud de Dios al manifestarse y al acercarse al creyente individual por medio de Jesús y del Espíritu Santo. Hay algo que tenemos que entender, y es que no podemos conocer a Dios a través de especulaciones, sino a través de la experiencia del acto de gracia por medio de la fe personal en Jesucristo. Jesús es Dios revelado al hombre, y Dios Padre es quien quiso acercarse a nosotros por medio de Jesús. Y cuando Jesús ascendió, nos dejó el Espíritu Santo como un compañero, siendo Él mismo en nosotros. Todos los autores de la Biblia, del Nuevo Testamento, los apóstoles, dieron testimonio de la revelación de Dios por medio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia, en la vida de todos los cristianos. Pero Pablo, que escribió más y dio más enseñanzas acerca de esto también. Hay un pasaje que me gusta mucho y habla mucho de
Es cortito, pero expresa esta unidad y Trinidad de Dios obrando en la vida del creyente. Vamos a leerlo. El final de la segunda epístola de Corintios, en el último versículo, en el capítulo 13, versículo 14, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Qué lindo saludo y qué linda bendición para transmitirnos unos a otros. Que la gracia que podemos encontrar por ese amor incondicional de Jesucristo, de Dios hacia nosotros, ese perdón de que no importa cuánto fallemos y cuánto hayamos hecho ni en qué situación estemos hoy, la gracia que es ese regalo inmerecido, podemos tenerla por medio de Jesucristo. El amor de Dios, dice también, este Dios Padre que nos ama con un amor incondicional. Desde la creación del mundo, en toda la Biblia podemos ver reflejado el amor de Dios y la comunión con este Dios de amor por medio del sacrificio de Jesús, pero a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo como Dios vivo y presente en nuestra vida y en nuestra relación como iglesia y como hijos de Dios. Qué lindo que es poder disfrutarlo. Que podamos crecer en esta relación con Dios y no solamente que ir a la iglesia sea cumplir con nuestra... Digo ir a la iglesia porque uno comúnmente iba, pero ahora hoy en día nos estamos congregando, especialmente por ejemplo esta semana, virtualmente. Pero tratemos de hacerlo con conciencia, decir, necesito escuchar palabra de Dios. Dios me ama, Dios me redimió y Dios está conmigo. También demos lugar al Espíritu Santo. El domingo pasado recordamos el domingo de Pentecostés, ese domingo donde por primera vez se manifestó de una manera particular el Espíritu Santo en la vida de los creyentes, dándoles poder de lo alto para predicar el Evangelio. El poder es para que nosotros podamos vencer porque Dios va con nosotros, pero fundamentalmente para reflejar la obra de Dios y para hablarles del Señor a otros. No nos quedemos callados. Dios quiere usar tu vida y mi vida para predicar, para hablar de Él, para ser testigos de su amor. Que el amor del Padre Celestial esté en nosotros. Que seamos reflejos de su amor. Que seamos testigos de Jesucristo. Y que podamos permitir al Espíritu Santo obrar y moldearnos a nosotros conforme a su voluntad, a su propósito. Nos gusta escuchar que Dios es un Dios de amor, pero hay veces que este Padre Celestial también quiere trabajar en nuestras vidas. Él ve que podemos ser mejores. ¿Cuántas veces nos conformamos con algo que tenemos y no nos damos cuenta que no es lo mejor? O no sé si alguna vez les pasó, pero que creen que algo listo, ya está limpio, o no te das cuenta que está sucio, pero cuando limpias en una parte de esa habitación te das cuenta que hay otras que estaban desordenadas y tenés que empezar a acomodarlas. Así es Dios con nuestras vidas, y en eso es acomodar nuestro carácter, sacar lo malo de nosotros, lo que nos hace daño a nosotros. O sea, lo malo no es algo que simplemente a Dios no le gusta, sino que es algo por medio de lo cual nosotros nos hacemos mal a nosotros mismos. Y Dios no quiere que suframos, Dios quiere que seamos felices. En ese trabajo muchas veces no nos gusta escuchar que tenemos que cambiar y que Dios quiere que cambiemos. Sin embargo, que podamos darle lugar
al Espíritu Santo a obrar. Y cada día y con cada mensaje que también escuchemos de parte de Dios, le permitamos al Espíritu Santo decir, ¿qué tenés que obrar en mí? Hacelo. Para Pablo decíamos que es esencial la relación con el Espíritu Santo del creyente para mantener una relación con Dios. Y vamos a leer para ya ir terminando también, especialmente, es un pasaje un poquito más largo, pero que habla del obrar del Espíritu Santo en la vida del creyente, como Dios quiere obrar en nosotros y por medio de Jesús. Vamos a leer en Romanos capítulo 8. Si tenés una Biblia a mano, estaría bueno que puedas marcarlo o seguirlo. Yo voy a leer la NTV, esa versión, pero lo podés leer en la versión que tengas también. Dice, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús, porque ustedes pertenecen a Él. El poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. La ley de Moisés no podía salvarnos porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos. En ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros, ya que no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Los que están dominados por la naturaleza pecaminosa piensan en cosas pecaminosas, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente lleva a la muerte. Pero permitir que el Espíritu les controle la mente lleva a la vida y a la paz. Pues la naturaleza pecaminosa es enemiga de Dios siempre. Nunca obedeció las leyes de Dios y jamás lo hará. Por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa. Son controlados por el Espíritu si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu les da vida, porque ustedes ya fueron hechos justos a los ojos de Dios. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Escuchen, ven cómo dice el Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús, vive en ustedes. Son el mismo, es Dios mismo obrando de estas diferentes maneras en la vida del creyente. Viven ustedes así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. Por lo tanto, amados hermanos, no están obligados a hacer lo que su naturaleza pecaminosa los incita a hacer, pues si viven obedeciéndola morirán. Pero si mediante el poder del Espíritu hacen morir las acciones de la naturaleza pecaminosa, vivirán. Pues todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. En cambio, recibieron el Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos Abba Padre, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Este es un versículo muy, muy lindo, Romanos 8:16, se los vuelvo a leer, que dice, pues su Espíritu se une a nuestro Espíritu para confirmar de que somos hijos de Dios. Así que como sus hijos, también somos sus herederos. De hecho, somos herederos juntos con Cristo de la gloria de Dios. Pero si vamos a partir de su gloria, también debemos participar de su sufrimiento. Todo este pasaje lo pueden leer después también detenidamente, pero como es el mismo Dios obrando. Eso es lo que tenemos que creer. Y en este momento darle lugar al Espíritu Santo
a que trabajes. Si ya aceptaste a Jesús como mediador, al Padre Celestial, y crees en Dios como Salvador de tu vida, el Dios de la Biblia, el Dios revelado en su palabra, permitile al Espíritu Santo que trabaje en tu interior y que te moldee conforme a lo que Él ve en vos, que seguro es lo mejor. Anhelo eso, que Dios me use y que Dios te use y que Dios me moldee, por más de que hay veces que no nos gusta escuchar una corrección, una enseñanza que nos implique un cambio, porque tal vez estamos cómodos o acostumbrados a vivir así, pero Dios quiere algo que es mejor para nosotros. Animemos y dejemos nosotros de limitarnos a nosotros mismos y empecemos a permitirle al Señor que con su plenitud obre en nosotros. Oramos para que así sea también. Gracias, Padre Santo, por esta oportunidad que nos diste de compartir tu palabra y de aprender más. Danos fe, porque cada día necesitamos fe para creer en ti. Aumenta nuestra fe. Ayúdanos a no poner limitaciones, pero a creer en tu palabra y en tu revelación a través de la Biblia. Gracias, Jesús, porque sabemos que aunque somos limitados, tú te nos manifiestas en tu plenitud a cada uno de nosotros. Ayúdanos a amarte y a adorarte por todo lo que sos. Este Dios que estuvimos aprendiendo en estas últimas clases, que nos amas tanto, que tienes poder, que eres eterno, con tu magnitud, que lejos estamos nosotros de poder acercarnos a parecernos a ti. Sin embargo, tú nos amas con ese amor eterno y tú eres quien quisiste que nos acerquemos nuevamente, que podamos tener relación. Tú eres quien quieres tener relación con nosotros. Ayúdanos a poder nosotros entenderlo y empezar a nosotros a tener una relación contigo. Que tu Espíritu Santo esté obrando en nuestro ser, en nuestra vida, y moldeándonos, cambiándonos, haciéndonos agradables a ti. Perdónanos nuestros pecados y ayúdanos a cambiar, a poner nuestra mirada en ti por sobre todas las cosas. Gracias, Padre Celestial, por tu bondad. Gracias por Jesucristo. Gracias por tu salvación. Gracias por tu redención. Gracias por tu amor. Y gracias por estar con nosotros. Te amamos, Padre Celestial, y queremos vivir dependientes de ti. Gracias, Jesús. Amén. Qué bueno que saber de que Dios es real y Él es quien quiere estar cerca nuestro. Que Él nos ayude a nosotros a no distraernos, sino que a enfocarnos y a poner nuestra mirada en Él, para aferrarnos cada día más. Que Dios los bendiga y que podamos seguir aprendiendo juntos de su palabra.